Hablan del riesgo país. El término se puso de moda y es que se ha disparado en las últimas semanas. El 24 de junio estuvo en 1.056 puntos y ayer cerró en 1.540 puntos. ¿Cómo afecta esto al país? Pero sobre todo, ¿cuáles son las razones por las que se disparó? Lo vamos a analizar con Osvaldo Landázuri, quien nos acompaña desde los estudios de Quito. Osvaldo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. ¿Qué es el riesgo país y quién lo determina? Bueno, el riesgo país es la capacidad de pago que tiene un país para sus acreencias. En resumen, es determinado por agencias internacionales que le dan cuenta de cómo un país va a responder a sus acreencias fundamentalmente. Eso es lo que es el riesgo país. ¿Y cuáles son las razones para este crecimiento desmesurado del riesgo país ecuatoriano? Muy bien, esa pregunta yo creo que hay que matizarle, Lenin, para poder entender un poco el sector externo y el interno, la razón interna. El primero, el externo, pues es indudable que durante la pandemia el mundo vivió una política monetaria más bien expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se emitieron muchos dólares, muchos euros para ayudar a las familias que estaban en su casa. Entonces, eso ya de partida le daba cuenta a usted respecto a una primera situación, inflación, y va a ver cómo se relaciona esto con el riesgo país. En segunda instancia, lo que sucede luego es que al desconfinarse la sociedad, se van viendo fragilidades en cadenas logísticas, se van viendo fragilidades en el propio abastecimiento, microchips, plásticos, aluminio, etcétera, y es el segundo ingrediente para que los precios aumenten. El tercero, y que nadie se esperaba durante la pandemia, es la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, cuando usted tiene inflación, que es el primer elemento de este problema del riesgo país y de las tasas de interés, lo que sucede es que las economías tienen que tomar acción. Y en política monetaria, Lenin, que el Ecuador la carece entre paréntesis porque estamos dolarizados, el camino para que usted pelee con la inflación, luche con este problema, que entre paréntesis en Estados Unidos, en Alemania, ya se ven cifras que probablemente no se han visto en los últimos 40 años, 9%, 7%. Entonces suben las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés, entonces tenemos nosotros probablemente tres grandes temas que le están afectando a la economía ecuatoriana. El primero es que es más caro endeudarse. Y cuando es más caro endeudarse, entonces el riesgo que ven los actores económicos respecto a su capacidad de pago también es más alto. Es decir, las tasas suben. Segundo, y un elemento fundamental para entender por qué el riesgo ha crecido, es que también se están viendo problemas en las exportaciones no petroleras ecuatorianas. ¿A qué me refiero? A que usted, además de que ha perdido mercados como Rusia y como Ucrania, en el caso del camarón, del banano, de las flores, también está siendo más caro. Lo que sucede, Lenin, es que una vez que usted sube las tasas de interés en la Reserva Federal, el dólar se aprecia, el dólar se hace más fuerte. Entonces, Osvaldo, ese es... Pero ¿por qué razón sí se observa un impacto muy grande en el riesgo país de Ecuador, pero no en el de Colombia, no en el de Perú? ¿Por qué? Lo que sucede, Lenin, es que, en resumen, la respuesta, el grado en que una economía responde a esto, insisto, son temas externos y temas internos, ya hacia allá iba. Entonces, el externo, claro, sucede que usted tiene un problema que no lo tiene Colombia, por ejemplo, cuando sus exportaciones están más enfocadas hacia Rusia, hacia Ucrania, porque no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ese es un caso que, por ejemplo, le aleja al Ecuador de Colombia o de Perú. Entonces, él decía que el tema de competitividad interna es fundamental. Recuerde lo que habíamos mencionado hace unas semanas respecto al Ministerio de Comercio Exterior y Producción. Pero quizás el tercer tema es entender el asunto interno, Lenin, y hacia allá creo que iba su pregunta, la última. Es decir, a diferencia del resto de países, lo que está pasando en Ecuador es probablemente lo que desnuda la fragilidad política, la fragilidad de respuesta que pudiera tener el régimen frente a un shock externo tomando medidas. Y eso fundamentalmente se gatilla con el paro. Entonces, ahí usted tiene la combinación de temas externos, temas internos, que le dan como respuesta el aumento del riesgo país. Sin embargo, las protestas culminaron hace más de 20 días y el riesgo país continúa creciendo.
Sí, claro, y es por lo que yo le mencionaba. En resumen, usted tiene una fragilidad que probablemente no se ha visto en otros países, y también la capacidad de respuesta que tiene el Ecuador respecto a estos shocks externos también es bastante limitada. Entonces, si bien el paro termina, Lenin, lo que sucede es que usted tiene un gran problema político que está latente y que tal vez el gobierno y la CONAIE no están dando las señales correctas para entender cómo podemos bajar esta incertidumbre. Es decir, si usted empieza los diálogos, pero al mismo tiempo tiene ingredientes de declaraciones por lado del gobierno respecto al financiamiento de esas protestas, o tiene por otro lado amenazas de la CONAIE respecto a respuestas a esas declaraciones, pues probablemente lo que sucede, Lenin, es que usted no bajó la intensidad de las aguas una vez que paró el paro. Osvaldo, no se olvide, Delin, de una gran diferencia con el 2019. Aquí lo que se percibe es que alguien no está haciendo bien su trabajo. El Fondo Monetario Internacional avala el manejo de la economía ecuatoriana, así como otros organismos internacionales, multilaterales, entregan miles de millones de dólares. Pero resulta que una calificadora de riesgo dice, no, a mí no me parece suficiente esos criterios. Así de discrecional es el asunto a la hora de calificar el riesgo país. No, no es discrecional. Lo que sucede, Lenin, es que cuando usted ve las cifras macroeconómicas del Ecuador, yo creo que hay algunos temas que dan cuenta de una incertidumbre que es bastante importante. Primero, luego del paro, Lenin, y también es parte importante de su inquietud, es que usted más o menos se consumió lo que había logrado con la reforma tributaria. Es decir, si usted le lleva a términos anuales lo que el sector indígena logró, si cabe el término entre paréntesis y comillas muy grandes, durante los 18 días de manifestaciones, se da cuenta que esos ingresos extraordinarios respecto al presupuesto de alrededor de 980 millones de este año ya van a ser destinados a subsidios, a aumentar el bono de desarrollo humano, a condonar deudas, etcétera. Y por otro lado, estimado Lenin, no nos olvidemos de una cosa: el mundo está viendo que probablemente tanto Europa como, sobre todo Europa, pero también Estados Unidos, van a ralentizar, van a hacer más lento su crecimiento, o incluso van a caer en recesión. Eso probablemente le lleve al precio del petróleo, con todo y guerra, a bajar. Y entonces ahí lo que ve el Fondo Monetario, lo que ven las agencias internacionales, es que usted todavía mantiene un problema de desequilibrios fiscales que deben corregirse, y eso indudablemente tiene que tener aproximaciones, Lenin, respecto a varias discusiones. Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos los diálogos que el gobierno está teniendo con la CONAIE? Hay que entender muy claramente, Lenin, que usted con subsidios no arregla absolutamente nada. Debemos entender los temas estructurales, pero probablemente ahí el gobierno sigue pecando de estar en su burbuja y no tener otras voces distintas a las que le rodean al presidente. Bueno, lo que pasa también es que eso es lo que pide la CONAIE, ¿no? Y el gobierno desde el principio dijo, los subsidios no los benefician, pero la CONAIE caotizó al país durante 18 días. Entonces, ¿era la paz y ceder a las pretensiones y al secuestro de CONAIE, o quién sabe qué pasaba aquí en el Ecuador? Lo que sucede, Lenin, desde mi óptica, obviamente, es que el gobierno debería tratar de formar un acuerdo nacional, una coalición que le permita enfrentar a la CONAIE con elementos más profundos respecto al análisis y también con más fuerza política. El problema, Lenin, es que usted está combinando dos actores realmente tosudos, es decir, para mí en esta pelea hay dos, y en resumen lo que usted tiene es un gobierno que le toca ceder a esas peticiones, que muchas de ellas son muy cuestionables, otras sí son legítimas, pero muchas de ellas cuestionables. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún soporte político, se peleó con absolutamente todo, se peleó con UNES, con Izquierda Democrática, con Pachacutic, con Partido Social Cristiano, es decir, usted mismo se encargó de quemar todos los puentes. Entonces ahora lo que debería hacer el gobierno, Lenin, es incluso entender espacios de poder que le dejen administrar a otros sectores ciertas partes del gobierno, y de esa manera lograr fuerza política para poder responder a un diálogo que, entre paréntesis, Lenin, debería incluir más actores. Por ejemplo, yo propuse que se cambie o se canjee inversión por subsidios, es decir, sería una conversación mucho más racional, decirle los recursos que logremos ahorrar en subsidios van a ir a inversión en salud, en educación, en vialidad, en el sector rural inclusive. Pero lo cierto es que veo que la discusión se está solamente manteniendo en aquellos temas que me parecen que no resuelven los asuntos de fondo. Ayer
El gobierno y las organizaciones sociales cerraron ya una mesa de diálogo con acuerdos, 540 millones de dólares para créditos al sector productivo, créditos flexibles dirigidos a la base de la pirámide. ¿Cuáles son las observaciones que tiene Osvaldo Landázuri a este primer consenso? Yo creo que, a ver, en resumen, sí, es importante dar un alivio al sector rural y en general al sector productivo del país. Yo creo que incluso eso hubiera sido más interesante si usted llenaba esa mesa de diálogo con otros actores, probablemente le hubieran dado visiones complementarias, pero sí. Lo malo de aquello, Lenin, es que nosotros nos estamos acostumbrando a que cada vez que se incendia el país, pues condonamos deudas, aumentamos los subsidios y eso tampoco es correcto. Es decir, hay que entender que las deudas deben pagarse. Lo que sí es cierto es que la parte de los $3,000 a los $10,000 es una parte que más que se condona, se reprograma, lo cual me parece que está bien. Ahora, entendamos otra vez, y yo quiero ser muy insistente en este tema. Todos estos asuntos, estimado Lenin, no están resolviendo el problema de fondo, y el problema de fondo es entender cómo usted articula una estrategia de desarrollo de país, y parte de esa estrategia de desarrollo, déjeme decirle, va a incluir, nos guste o no, inversión en el sector rural, es decir, invertir en salud, en educación, en vialidad, en desayunos escolares, en desnutrición. Entonces, yo pienso que si bien usted hace como que un puente, Lenin, y dice, perfecto, voy a hablar de subsidios, voy a hablar de condonar deudas, debe tener un plan de largo plazo o al menos de mediano plazo, es decir, cómo usted va a ir canjeando esos subsidios o esa focalización por inversión. De esa manera usted también va a mitigar un año 2023 que probablemente va a ser bastante más complejo que este 22, por lo que le acabé de comentar. Es decir, inversión entendida, Osvaldo, como ayudas directas a los más pobres del país, en lugar de andar peleando por 10 o 15 centavos en los combustibles que terminan beneficiando solo a quien tiene vehículo. Es correcto, esa es la respuesta muy inteligente que usted hace. En resumen, estimado Lenin, el asunto es de inversión que más que ayuda directa en entregar recursos, lo que usted hace es de entregar herramientas, que me parece que cambiaría muchísimo la discusión que estamos haciendo en el país. ¿Qué es lo que he propuesto yo? Que usted calcule exactamente cuánto ha pedido el sector indígena en subsidios y que en base a esa petición usted le responda, no es un asunto de plata solamente, es un asunto de entender el futuro de los niños rurales. Entonces, de esa manera usted, con veedores internacionales, con auditorías y también nacionales, y yo creo que es fundamental aquello, debería establecer hitos, Lenin, debería decir, a ver, muy bien, si nos vamos a ahorrar 100 millones, esos 100 millones van a ir a estas comunidades. ¿Sabe qué es lo otro que va a ganar, que va a lograr con aquello? Desactivar liderazgos que están mal interpretando el sentir social. Es decir, usted tiene todavía un sector indígena que piensa que bajando el precio de los combustibles hoy van a bajar el precio de las cosas. ¿Qué ha pasado 18 días después? Han bajado los 15 centavos y no ha bajado absolutamente nada más por eso, por los 15 centavos. Entonces, sería muy distinto si los niños tienen educación y salud. Ese es mi punto. Para eso se requiere de liderazgos, tanto del lado político, del lado del Ejecutivo, como de las organizaciones sociales, que se preocupen, a las que realmente les preocupe lo que pasa en las comunidades. Y eso parece que hace falta. Osvaldo Landázuri, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Buenos días.